Estamos de regreso en M20 y hasta las 22 horas recordad que estamos acá. Así que cómodo, cómoda, y es el momento de recibir en nuestro living a Guillermo Bruchstein. Él es psicoanalista de APA y APSA y además es supervisor del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Buenas noches, Guillermo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, un placer recibirte y bueno, charlar justamente de este tema que veníamos anticipando con el caso de Giselle Rímolo, que bueno, muchos ya conocemos todo lo que hay una historia detrás. Hoy ella tiene que volver a continuar, ¿no?, con los años que tiene de prisión, pero se encuentra en un estado delicado. Repasemos el caso, partamos primero de esta situación de la medicina ilegal. Ejercicio ilegal de la medicina. Ejercicio ilegal de la medicina, que cada vez son más, crece más las situaciones de ejercicio ilegal o curandería o distintos tipos de medicina o ejercicio de la medicina cuando no es medicina. ¿En qué ámbito se da principalmente? Mira, básicamente todo aquello que tiene que ver con estos paradigmas culturales nuevos, que tienen que ver con la estética, con el adelgazar, con la imagen. Que me toca un poquito por acá, que o adelgazar en poco tiempo, o con rápido. Claro. Y entonces el peligro tiene que ver con el tipo de población que consume, que en general tiene mucho que ver con la mujer, también con el hombre, pero poblaciones vulnerables porque son jóvenes. Recién vos hablabas en el panel anterior justamente del riesgo de los jóvenes. Y hoy podemos ver otro aspecto que es fundamental. Y que también tiene que ver con el engaño, ¿no? Que también tiene que ver con el engaño. Y en este caso, bueno, es un caso paradigmático. Repasando de alguna manera este tema, cuando justamente me hablaron para poder venir al programa a pensar un poco juntos de qué se trata, evidentemente se trata de una situación muy compleja, tanto para la víctima como para el victimario. Podemos pensar cómo aparece en los medios el tema de esta mujer que está en un estado de deterioro, con un terrible miedo, angustia, pánico de volver a a tener que cumplir la prisión. Claro, recordemos que Giselle estuvo en la cárcel de Seiza durante un tiempo. Allí, bueno, hubo una serie de situaciones dentro de la cárcel con sus compañeras y sufrió una violación, terrible violación, que es hoy que ella se encuentra internada en una clínica privada y justamente en un estado de shock cuando se enteró que tenía que volver al mismo lugar. Pensemos, básicamente, que hablar de estas cuestiones, este aspecto de la sociedad, es muy triste. Claro que sí. Si bien la población se toma de estos temas, porque son temas que atraen, cuál es la vida, un deseo de venganza hacia aquel que es el victimario, si lo hizo que lo pague, lo que estamos viendo es una persona con determinadas características, con una determinada conducta, en una sociedad que en algún aspecto está muy habituada a la transgresión. Exacto. Entonces, desde ese lugar aparece una situación ya histórica de transgresión severa. Algo así como lo que en otros aspectos nosotros nos preocupamos por llevar adelante una ética, una conducta que tiene que ver con el cuidado al otro. En este caso, justamente es no tener en cuenta al otro, porque no olvidemos que en esta historia lo que hubo, en esta imprudencia de ejercicio ilegal de la medicina, fue una muerte. Entonces, se está jugando con la vida. Cuando los profesionales tenemos tanto cuidado, por supuesto, desde todas las especialidades, pero en lo que a nosotros nos compete, la psiquiatría, justamente de alertar este tipo de cuestiones. No solo, como te decía, en temas de adelgazamiento, también en temas de sufrimientos emocionales, ¿no? Algo así como que te van a curar rápidamente, como que vas a salir de la conflictiva rápidamente. Claro, que se solucionan todos los problemas. Como que solucionás todos los problemas de manera inmediata, cuando nosotros sabemos, cada vez más y con el avance de la medicina,
del psicoanálisis, de las neurociencias, cómo hay mecanismos tan complejos, ¿no es cierto? Y donde incluso, en este caso, que tuvo que ver con un ejercicio ilegal de la medicina, en lo que hacía a proponer adelgazamientos mágicos, cómo el sobrepeso, el exceso de alimentación, tiene tantísimo que ver con trastornos emocionales, trastornos afectivos y con malos hábitos de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Muestra un aspecto, no es lo único, pero es un aspecto de la sociedad donde necesita satisfacerse rápidamente y encontrar resultados rápidamente. Por eso es, como vos decís... Sin importar los costos, sin tomar precauciones tampoco. Por eso, vos decís lo inmediato. Lo inmediato es la inmediatez, es el aquí y ahora. Es como esta cosa de hacer uniformes a todos. Es todo bien, acá no hay problema. Y por otro lado, este modelo de la imagen. Y justamente lo que vemos en esta persona, lamentablemente, porque por supuesto que merece cumplir aquellas cuestiones que tienen que ver con la ley, porque cuando violas la ley y sos justamente alguien que sos dueño de tus actos, estás transgrediendo. Y esta transgresión es cuando de alguna manera te falla internamente aquellos aspectos éticos y morales que tienen que ver con ejes simbólicos que cada sujeto tiene para poder de alguna manera manejarse entre lo que se sabe que está bien y lo que está mal. Hay ahí un conflicto que no se está pudiendo manejar justamente, ¿no? Exactamente. Y lo que me interesa resaltar es no estos aspectos, detenernos en los aspectos de esta persona, sino quién consume este tipo de cuestiones. Esto es como la corrupción, tan hablado. ¿Quién consume? ¿No? Porque si vamos a lo mismo, ¿no? Con respecto al tema anterior que hablábamos, el tema de la prostitución, de la trata de personas, si no hay clientes, no hay trata. Y eso mismo se aplica en un montón de medidas. ¿Cómo podemos, Guillermo, darnos cuenta cuando estamos frente a alguien que está haciendo ejercicio ilegal de la medicina? Claro, yo pensé, vos sabés que yo pensé en esto. Dije, ¿y sabés cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo? Yo te pregunto a vos, me pregunto a mí, ¿vos irías? ¿Vos irías o no va cualquiera? Digamos, ¿quién va a consumir este tipo de cosas? Digamos, me parece que cuando uno elige un profesional, debe primero cruzar información y si estás eligiendo un profesional, evaluar qué te está proponiendo ese profesional. Digamos, excepto aquel que tenga pensamiento mágico. Entonces, cuando vos buscas el pensamiento mágico y que te curen o te resuelvan las cosas mágicamente, recurrís a la medicina mágica. Y después hay un precio carísimo que puede tener que ver con la vida, o con el deterioro de por vida, o con lesiones. Tal cual. Muchas gracias, Guillermo. Un placer escucharte, un placer tenerte en M20 y clarísimo, ¿no? Muchas gracias a vos. Muy linda la conversación. Muchas gracias, un placer.